Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y permitir este espacio donde vamos a contar una experiencia reciente, como dice ahí en la lámina 1. El READU y la red ha abierto este espacio a experiencias docentes y nuestro trabajo casualmente este semestre se focalizó, el semestre pasado, en Iquique. Por tanto, cuando se anunció el READU en esta ciudad, consideramos que era importante contar lo que estábamos haciendo. Yo voy a contarles un resumen de lo que es el texto que se entregó como parte de la ponencia que fue aceptada, y les voy a contar esa experiencia del taller de ciudades puerto que llevamos en la facultad desde hace unos años atrás, con lo que analizamos y propusimos para esta ciudad, lo cual implica simplemente un despertar de un debate que nos parece necesario generar. Nuestra facultad, como parte de la Universidad de Chile, toma una decisión de vincularse con problemáticas país. No obstante, hemos intentado generar vínculos con los actores clave locales, y en este caso fue el vínculo que logramos con la municipalidad y con esta escuela, que permitió no solo que distintos talleres tomaran sectores de la ciudad para trabajar en paralelo, sino también que algunos profesores de esta facultad se sumaran a la evaluación final del taller. Lo primero que debo comentar es que este símbolo que aparece ahí abajo a la derecha implica que estamos frente a un material académico, y por lo tanto esto probablemente no va a tener la perfección de un proyecto, cuando para otras disciplinas proyecto implica incluso presupuestos. Aquí estamos en una discusión país que implica entender piezas que se pueden mover y compatibilizar. Ya les contaré entonces cómo fue esa experiencia del taller. Nuestro país desarrolla sus ciudades portuarias en base a una ley que reconoce la existencia de los puertos públicos, que son los que habitualmente coinciden con el caso de ciudad, puerto, que son estos que vemos aquí, 10 empresas portuarias que salen de la Emporchi antiguamente, que desaparece cuando la ley comienza a regir en el año 97, y ese es actualmente el debate que se produce en términos de ciudad portuaria. Pero también existen otras dos columnas de puertos privados de uso público y puertos públicos de uso privado, que saturan bahías, superponen conectividades, y ese es un debate complejo. Todas estas iniciativas portuarias público-privadas están levantando discusión, están generando anuncios de ampliación, se anuncian expansiones, y eso obviamente activa un debate. ¿Necesita que haga algo con eso? Muy bien. Por lo tanto, el debate que estamos planteando es complejo, porque implica resolver una ecuación, que es esta dificultad de equilibrio que hay entre calidad de vida y productividad, ganar dinero y vivir bien, que muchas veces se contradice con ciertas acciones, ¿no? Este es un chiste español, un mal chiste español, que podría estar ocurriendo en alguna de nuestras ciudades. Por tanto, en el diseño urbano, que es lo que convoca este encuentro, hay una pregunta sobre el qué y el cómo para lograr este tipo de resultados y equilibrios, o resolver desequilibrios. Un buen ejemplo es lo que ocurre con el Merval en la zona central de Valparaíso, donde su ampliación puede tener dos diseños completamente distintos respecto al impacto. Sin embargo, desde la evaluación social de proyectos, el unir el punto A con el punto B no logra entender las diferencias que hay entre una posibilidad de diseño urbano y otra, con distintos impactos. Y en el caso de la infraestructura, y especialmente en los bordes costeros, cuando se habla del soterramiento de línea férrea, en el caso de Valparaíso, cuando ocurre ese soterramiento, muchos ven ahí patios de contenedores, otros ven playas y otros ven otras cosas. Y esa superposición de intereses claramente es un debate. Sin embargo, también tenemos experiencias interesantes donde el equilibrio o la multidisciplina o la multifunción respecto a la infraestructura y el espacio público son posibles y logran aportes para la ciudad. Pero nuestra experiencia en los bordes costeros tiene algunos ejemplos nada interesantes. El caso de San Antonio y el caso de Valparaíso, ya con un mall que fracasó, pero en el caso de San Antonio vemos su materialización, u otros ejemplos de no borde costero, pero descuido patrimonial, tienen ejemplos de proyectos que no superan probablemente el primer año de esta facultad ni de ninguna escuela de arquitectura. Y ese debate sobre cómo se ocupan los bordes costeros, vamos a simplificarlo con esa ecuación de 80% y 20%. Aquí vemos San Antonio hace 100 años atrás, aquí vemos Barcelona hace 100 años atrás, aquí vemos la playa del Colorado, Iquique, hace 50 años atrás, y aquí vemos el caso barcelonés que ya vimos antes, con lo que ocurrió hoy, al soterrar líneas férreas, al soterrar autopistas, al generar espacio público, con una ocupación de volúmenes que bordea probablemente el 20% respecto a un 80% de apertura.
pero en nuestros ejemplos locales tenemos una contradicción porque claramente los espacios que eran de apertura se taponearon con iniciativas de privatización, como son los casos de aquí, y para qué hablar, ¿cierto?, de lo que ha pasado estos últimos meses en la saturación, que no es de comercio, pero implica una privatización de usos que no comprende bien la saturación y la coexistencia con el habitar. Por tanto, también hay que haber un debate que es complejo respecto a cómo nos aproximamos desde las disciplinas proyectuales a los proyectos. Y solo por jugar con el prefijo, ¿cierto? La monofunción de un proyecto, solamente mover carga, solamente producir energía. La monodisciplina, cuando solo los ingenieros, solo los arquitectos creen ser capaces de por sí solos resolver un problema. Monosectorial, cuando un ministerio no habla con otro. Multiescalar, o monoescalar, cuando no se entiende que hay escalas regionales, macrozonales y de impacto inmediato. Monogubernamentales, cuando no se entiende que los proyectos de largo plazo superen los gobiernos de turno, y monocultivo también parecido al monofunción. Por tanto, hay una pregunta de cómo resolver estos proyectos y planes de manera participativa, multidisciplinar, donde se entiende el largo plazo, donde los puertos, la ciudad o la infraestructura y el espacio público son posibles en una ecuación difícil que se llama caminar y mascar chicle, que suponemos que este tipo de instancias motiva que ocurran. Y ahí están otras discusiones que se emiten desde esta discusión sobre los instrumentos de planificación territorial, sobre la participación ciudadana y sobre la licitación de proyectos sin evaluación ambiental, que han sido parte de los problemas. Por tanto, acá simplemente con el juego del prefijo también es donde encontramos gran parte de la solución. No sé si conocen al superhéroe que está ahí, pero era famoso hace unas décadas atrás. Se llama Multiman. Por tanto, esta discusión sobre competitividad y calidad de vida equilibrada nos abre una discusión de cómo logramos resolver esto de hacer crecer infraestructura, mantener infraestructura en paralelo a vivir bien. Valparaíso, entonces, puede ser un interesante análisis. Vamos a pasar por encima de esto nada más, pero estos son los crecimientos artificiales de suelo de Valparaíso en cerca de 76 años aproximadamente, que son las piezas que ustedes ven aquí. Eso rojo como superficie calza con una figura roja aquí, y así lo amarillo y lo azul. Todo esto que está aquí son los crecimientos de suelo artificial al mar. Son 76 hectáreas en 76 años, ya veremos el cálculo. Y hacia la derecha la apertura de calles y nuevas vías, y hacia la izquierda los espacios públicos. Si se fijan, el color verde, que es 1906, es el año del terremoto. Y varias de las figuras que están a la izquierda y a la derecha aparecen después del terremoto en la lógica de espacios públicos que sirven para algo más que ir a pasear, porque se transforman en espacios de seguridad. Y ese auge que Valparaíso logra creciendo hacia el mar, como mencioné, con estas 76 hectáreas, que más o menos es la avenida Brasil, la que marca la línea de costa. Aquí se ve cómo lo hacían, ¿cierto? Rellenando el borde y luego generando el relleno aquí. Esta avenida Brasil aproximadamente. Vemos que hay una interesante demostración de una ciudad que hace 100 años lograba hacer esto y que hoy día está en otro tipo de debates donde el diseño y el emplazamiento parecen algo desequilibrados. Esta es la Bahía Porteña. Este es un proyecto que hace 4 o 5 años se intentó licitar, que calculaba la cantidad de carga que se amplificaba, pero no, por ejemplo, no lograba decir qué pasaba con la eventual depreciación de suelo en la ciudad. El edificio Duoc UC, La Ratonera, que está cerca de esta zona y que costó $10 millones su restauración, se tasó luego, unos años después, en 12, pero cuando se tasó simulado a lo que le pasaba a ese edificio después de la construcción del puerto al frente, demostraba una depreciación de cerca del 40% en solo un edificio. Si uno suma los 800 metros lineales de puerto frente a la ciudad y hace un cálculo de cuánto deprecia la primera línea, segunda línea y tercera línea, tenemos claramente un problema respecto a la evaluación social de proyectos y sus impactos. Estas son simulaciones que se hicieron el año 2012, y cuando las hicieron los arquitectos con los cuales después generamos una alianza sobre esta discusión, se nos acusó de que éramos exagerados porque no eran 7, sino que eran 6 de altura. Un debate algo torpe. Y esto fue lo que ocurrió en la Bienal de 2015, cuando hicimos estos panfletos que mostraban el plan maestro portuario. Esto que ustedes ven aquí es el plan maestro portuario, no es una exageración inventada por nadie. Actualmente el puerto tiene ese sector de desarrollo y se plantea el Terminal 2 aquí, el PGE Yolanda Barón y el sector San Mateo. Las 4 escuelas hicieron una contrapropuesta en la cual se mostró que la solución mejor llevada podía ser hacia el sur poniente, que era el crecimiento hacia San Mateo. Pero el puerto siguió planteando que la mejor opción era
el centro de la bahía. Además que para poner el puerto en esa ubicación al centro de la bahía hubo que sacar a los pescadores artesanales, que eran 500. Y cuando llega al puerto anuncia que va a tener 475 empleos. Es decir, que los empleos que se sacan para meter el puerto igualan a cero o a menos algo. Y además, en el entendido de lo que ha ocurrido en otras ciudades portuarias del mundo, el hecho de transformar y codiseñar a través de multidisciplina y multifunción esos diseños compatibilizados permite decir que la multiplicación de empleos de lo que había antes al después de un buen diseño multiplica por 40 veces al menos la capacidad de empleabilidad del diseño. Es complejo esto, pero es para sacarlo también de la discusión que se ha planteado que casi los arquitectos tenemos un problema a la vista por ver containers. No es el asunto, hay otros problemas más complejos. Ese año 2012, la bahía de Valparaíso estaba así, se licitaba este proyecto de ampliación, tuvo una versión 1 con muelle, después una versión 2 sin muelle, y nos atrevimos a ir a la discusión diciendo que había una alternativa distinta de crecer hacia el sur, con un frente lineal abrigado, otra discusión, pero esta discusión se fue a la basura y no sirvió. Y esa discusión que ocurrió en Valparaíso fue el germen de lo que después empezó a replicarse en estos talleres Ciudad Puerto, porque la queja que teníamos era esta invisibilización de la ciudad en los procesos de diseño, porque importaba poco lo que había alrededor para las variables que la ingeniería aplicaba sobre cómo hacer crecer una infraestructura portuaria. Era un problema estético, era un problema ético, y aquí estaba Aravena, aparecía en ese tiempo en la discusión diciendo que no nos faltaba plata, nos faltaba coordinación. Y además se suma esta variable, ¿cierto?, donde hoy día hay capacidad ciudadana de trabar proyectos y por tanto esta co-creación es un camino viable, porque al menos en un municipio sureño, ¿cierto?, el alcalde entró desde una línea distinta a la política tradicional y generó un cambio que está dando señales interesantes de que seguir haciendo las cosas como se hacían puede generar algunos tipos de modificaciones importantes respecto a la toma de decisiones. Desde la facultad, la pregunta que nos hacíamos era cómo hacíamos desaparecer el muro que distancia tanto a la teoría académica del mundo real. Y así fue como partimos el 2014 con el proyecto de investigación del taller Ciudad Puerto en Antofagasta y luego en San Antonio. Cuando nos metimos en Antofagasta determinamos algunos sectores de intervención, pero nos metimos en una discusión que estaba recién partiendo, que hoy día ya está relativamente consolidada, que era el galpón de concentrado de cobre en el puerto. Un debate sobre si era compatible con el entorno urbano acumular ahí plomo, arsénico y cobre. Y por lo tanto tuvimos algunas acciones de cálculo del consumo local de hortalizas y se propuso un juego conceptual, ¿cierto?, con un invernadero que permitía otro tipo de funciones. Y la acumulación de concentrado de cobre se iba al puerto complementario de Mejillones, que era donde siempre debió estar. Lamentablemente esto siempre genera impactos, pero en una posibilidad de que el golpe de ola ante un tsunami, en el caso de Antofagastino, golpeaba sobre la ciudad y en el caso mejillonino sobre la arena, que sigue siendo un impacto negativo, pero si queremos entender cómo compatibilizar producción con calidad de vida, teníamos que plantear esa pregunta. Y ese taller siempre comienza con unos dibujos. Le pedimos a los estudiantes que dibujen lo que ellos creen que es una ciudad-puerto, sin que todavía empiecen a hacer nada más que la suposición. Estos son algunos de sus dibujos. Hay unas manifestaciones muy interesantes de estos resultados gráficos con esta idea de cómo es la ciudad, qué prima, qué no prima, y en eso hemos estado. También lo hicimos luego en San Antonio, superponiendo información cartográfica histórica de cómo era esta ciudad hace 100 años atrás, antes de las obras de transformación, y aquí se ve la línea de costa original de San Antonio. Si ustedes se fijan, la costa está aquí, y ese es el puerto. Todo esto que hay aquí es ganancia de suelo al mar, que es distinto al Valparaíso, que es una acción artificial. Aquí hay una complementariedad con la desembocadura del Maipo y un aporte sedimentario que permite que haya crecido 230 hectáreas al mar, sin gran esfuerzo para el hombre, pero con una transformación física del territorio impresionante y que ahora va a ser acentuada por el puerto de gran escala. ¿Qué hacemos en nuestro taller? Analizamos casos internacionales y nacionales de transformación, hacemos análisis urbano a través de capas de información, generamos proyectos detonantes y planes maestros de transformación. Ese es el plan en el cual hemos trabajado. Y en el caso de San Antonio, por ejemplo, hicimos estas imágenes que ustedes ven en esta lámina, donde se ven, por ejemplo, la superposición de riesgos urbanos. Aquí está, perdón, voy para atrás. Tsunami, bosque inflamable, suelo geológico blando, si hubiera volcanes pondríamos volcanes, y toda esta problemática de inundabilidad
Este otro es también sobre proyectos de transformación y normativa. Se hacen un montón de capas de información, se visitan las ciudades, se visitan los puertos. Los arquitectos dentro de los puertos son extraños, ¿no? pero dentro de todo aprendemos a entender, en el caso de San Antonio, que una grúa es probablemente más cara que gran parte de las edificaciones de la ciudad. Se invita a ingenieros, se invita a los mismos directivos de las empresas portuarias. Se realizan maquetas topogatimétricas que muestran cómo es el fondo marino para entender cómo se interactúa. Fuimos a Buenos Aires, nos entrevistamos con todos los arquitectos y economistas que transformaron Puerto Madero para entender qué pasaba en Puerto Madero, para también entrar en esta discusión de propuestas de transformación. Aquí está el mall de San Antonio perforado y calculado su perforación para reubicar en el Zócalo y recuperar la vista original que tenía esta bahía hace una década atrás y que se perdió por este proyecto de transformación de borde costero que se pintó azul para simular paisaje o algo así. No se entiende bien, pero también es muy cuestionable y todos ya se van dando cuenta de eso. En las propuestas de San Antonio, entonces, también planes maestros de distintos semestres con estudiantes que intentan resolver la interfase ciudad-puerto, que es esa franja que es la avenida Barros Luco, costa original de la ciudad, superando la afirmación que hoy día hace la empresa portuaria, que es que quiere resolver el problema de la desembocadura, que está muy bien, y el problema del sector norte con un paseo costero. Pero la ciudad claramente debe sufrir un proceso de transformación, entendiendo esa interacción entre infraestructura y ciudad. Este es el último plan maestro, con un zoom en la zona de La Poza, con los proyectos gatillantes que hemos desarrollado para esta ciudad, y también, coincidentemente, todos los planes maestros de todos los semestres han acentuado que esta interfase, la remediación ambiental, el espacio público, el puerto y la condición de ciudad portuaria, hablan de un plan coincidente que le llamamos Red Costanera y que nos ha permitido iniciar un debate que ha sido cubierto por la prensa, de persistencia y de decir que nuestra facultad, nuestra universidad intenta aportar una discusión que es necesaria y que no vemos que se esté generando todavía desde otro actor. El municipio tiene otras urgencias todavía, pero sí le ha abierto la puerta a esta discusión y esperamos que también sea el caso de las otras ciudades que hemos visitado. Aquí se ven algunas imágenes de la propuesta de Red Costanera de San Antonio, con esta franja que se mete entre medio de la ciudad y la avenida Barros Luco. Hay una torre corporativa para las empresas portuarias, único elemento vertical, es un edificio faro, se ve a la distancia, es el puerto más grande del país, y se rellena la franja intermedia con un humedal y una solución ambiental de restauración. Luego, el año 2017, esta es la entrega final del taller Mejillones. También entramos en la discusión en esta ciudad-puerto. Como mencioné, ¿cierto?, la ciudad está aquí y, por tanto, la zona industrial permite ciertos usos que tienen un impacto sobre la ciudad muy distinto al caso antofagastino. Y aquí también el planteamiento fue sacar a la ciudad de las condiciones de riesgo con un elemento de protección. Acá hay registros de la ola tsunami del 1877, cota 11, inundabilidad, a amortiguar la presencia de la ciudad y la industria con una zona verde que se riega desde los excedentes de agua dulce que salen de la producción de desalinización y termoeléctrica, y una remediación ambiental del suelo con vegetación que resuelve los problemas de hidrocarburos y también las algas flotantes que también limpian. Y esta superposición de termoeléctricas, puertos también, bueno, merece otra discusión respecto a la regulación monopólica del país, pero eso no me voy a meter en ese tema ahora, pero planteamos un Mejillones invulnerable como planteamiento y también nos propusimos levantar el debate y, además de levantarlo e iniciarlo, esperando que sea repetitivo en el tiempo, postulamos este proyecto a un concurso latinoamericano de infraestructura y ganamos un premio del segundo lugar en el concurso con esta propuesta teórica de transformación. Perdón. Además, ustedes ven ahí la maqueta, esas maquetas las donamos a las ciudades donde vamos. Tenemos la maqueta de San Antonio donada al municipio, y tenemos también maqueta para Iquique, tenemos una maqueta para Mejillones, ya iremos viendo. Y aquí están algunas menciones en prensa en que está este debate pendido. Y llegamos al caso Iquique, que fue nuestra selección de casos para este semestre, que también ha levantado esta discusión que salió hace poco en la prensa sobre lo que hemos planteado para la recuperación de la playa del Colorado. Entramos a Iquique. Esta es la cartografía base que se confecciona en el taller. Aquí están unas plantas
donde se ve la batimetría y la topografía. Acá hay un NOLI, que es bien interesante de ver porque, bueno, ya lo veremos más en Zoom, pero aquí están las capas de información que yo les mencioné: patrimonio, riesgo, flujos de terrestres, flujos marítimos, distintas capas de información que nos van permitiendo recolectar información de dónde están las incompatibilidades, dónde están las privatizaciones de borde costero, dónde está la contaminación, de dónde viene el agua potable, de dónde se van las aguas servidas, todas esas preguntas que a veces uno en el territorio no logra ver. Aquí está el NOLI de la planta de la ciudad y un pequeño zoom a un sector, ya lo veremos más de cerca. Este semestre lo trabajamos en el sector norte, focalizadamente en la playa de Colorado, y en el sector sur, en la zona de La Ballenera, que fueron los lugares donde el municipio nos pidió colaboración, pero además trabajamos con dos talleres de la facultad nuestra, uno el que menciono, otro en Alto Hospicio, y además un taller de la Universidad de Turro Prat con el profesor René Mancilla, que trabajó en la zona central de la ciudad. Aquí hay un zoom, como ustedes pueden ver, incluso creo que este trabajo de la cartografía NOLI, mostrando los primeros pisos de los edificios que son de uso público, ya es un documento en sí. No le hemos sacado el jugo a esto, pero acá hay un material que sin duda que es interesante. ¿Cuáles son los debates que estaban ocurriendo en este territorio? Primero, la acumulación de contenedores en el puerto. Todo un debate sobre si los contenedores le ponen riesgo o no al uso urbano. Acá hay una condición ventajosa con la isla. La isla, si golpea los contenedores, tienen la posibilidad de caer al agua, que es distinto a lo que le pasa a Antofagasta o lo que le pasa a Valparaíso o lo que le pasó a Talcahuano, donde el container sí golpea los edificios. Pero bueno, es una condición relativamente mejor, pero genera un problema. Segundo, el flujo de camiones que están saliendo del puerto hacia la SOFRI, que es el principal cliente del puerto, 200 camiones día, que generan un tráfico distinto a cuando hace 40 años atrás la ciudad no tenía grado de consolidación actual en esa zona, y por tanto hay una solución que plantear. Tercero, la privatización del borde costero con algunas acciones que taponean lo que sí ha ocurrido hacia el sur con la condición pública. Cuarto, algunos reconocimientos patrimoniales, el muelle salitrero que está en el sector sur del sector norte del Morro, que es el sector sur de la poza sur de conexión de la isla, y obviamente la condición de complejidad ambiental que tiene la playa del Colorado en su extensión, que es una zona compleja en términos de funciones, la contaminación del agua por el taponeo que tiene hoy día la conexión de la isla y la inundabilidad tsunami que tiene el sector de la SOFRI. Y aquí vemos algunas imágenes de lo que era esta playa antes de la transformación que implicó la inversión en pesca industrial o otro tipo de industrias que se instalaron en el sector. ¿Qué es lo que hemos ido descubriendo entonces? La incompatibilidad de flujos, la contaminación y el riesgo de los sectores en el sector norte, la privatización del borde costero y la inaccesibilidad en algunos puntos, y la sustentabilidad económica como una oportunidad de transformación. En el sector sur es medio parecido. También está la ruta 1 que hace esta segregación, está el desuso o abandono de la Ballenera, están ciertos sectores de privatización, está la dificultad de accesibilidad transversal con la zona en consolidación que está en el borde, la playa Guayquique con su enorme potencial pero dificultades de acceso y ausencia de equipamiento, y la conectividad que hay entre el borde costero y el Cerro Dragón, que es una oportunidad también interesante de conectividad de espacios públicos naturales, entre comillas, aunque en el sur lo natural es más verde, pero aquí se entiende que también es así. La Ballenera entonces suma el sector sur, las mismas problemáticas del sector norte, sumando la consolidación urbana, que es otro debate que hay ahí sobre densidad y problemáticas de cómo se habita ese borde sur. Así, un poco contando el final de la historia, pero ya lo iremos a detallar, realizamos 3 planes maestros, son 2 del sector norte y 1 del sector sur, los ven aquí, son 2 del sector norte en 2 escenarios de tiempo, 2030 y 2050, y en el escenario sur planteamos solo uno. Acá lo interesante, ya lo iremos viendo caso a caso, es la solución de los problemas de la conectividad vial, de la privatización del borde, de la contaminación y de la solución logística que implica que ese borde, que tiene un potencial logístico por su condición propia, también puede ir albergando opciones de logística y también de ampliación portuaria, que es lo que empezamos a explorar. Entonces, en esa primera alternativa de escenario norte 2030, planteamos esta solución en la cual llevamos actividad logística desde el puerto hacia el sector costero de la SOFRI, en una mitad, la otra mitad es una playa recuperada que se financia con esa acción de inversión, ¿cierto? Como una mitigación. La pesca industrial es trasladada en este caso al brazo a un tercer brazo del puerto, llevándola a una zona donde las aguas se limpian bastante mejor, y también analizamos la posibilidad de llevarla al sector sur
Patache Patillos como una opción de llevar las industrias no compatibles con lo urbano hacia más al sur de la ciudad. Abrimos el brazo de conexión generando energía mareomotriz, recuperamos el muelle histórico salitrero, soterramos la línea de camiones que sale desde el puerto hacia la ciudad, un soterramiento que es al principio porque después en la parte más, en este sector de aquí, hay una falla, hay una diferencia topográfica importante entre la zona baja de la SOFI y la alta y por tanto aquí generamos un peldaño que es que los camiones finalmente no están hundidos completamente, sino que a través del peldaño se genera un paso de los camiones levemente soterrados y arriba en la cubierta un espacio público que va ordenando esa diferencia topográfica y reubicando de mejor manera las viviendas que están ahí, que tienen algunas condiciones de riesgo por la inundabilidad tsunami. Y además trasladamos la base militar hacia el sector sur de la zona logística, pensando que con eso también mejoramos la fachada sur de la zona logística para que no sean containers y sea una actividad algo más compatible con lo urbano. Aquí algunas imágenes entonces de este plan y propuesta, donde creo que la imagen final de la playa recuperada habla un poco de esa discusión del potencial que hay aquí de recuperar lo que alguna vez fue en un ordenamiento que es financiable además a través de acciones donde lo logístico y la carga se compatibilizan con el espacio público, e incluso dándole una fachada marítima a la SOFRI, que es un tema que hoy día es muy notorio porque queda escondida detrás de las industrias. El segundo plan de esta propuesta 2050 para el sector norte es más radical, porque propone, al igual que el anterior, cierto traslado del puerto, pero ya con una infraestructura de cerca de 600 metros de largo y 15 metros de profundidad, que es la profundidad que requieren las embarcaciones post-Panamax para su atraque, cambiando un poco la dinámica y logrando además generar un polo logístico interesante, porque en este punto es donde se produce la compresión topográfica, pero también es donde se encuentra la línea férrea, la línea del vial y la continuidad al norte de la infraestructura. Por tanto, hay un sector con un tremendo potencial de desarrollo de puertos. Lo mismo digo, hablo de esta continuidad, pero también digo que con eso se traslada la industria de la pesca industrial, se abre el canal, se recuperan los patrimonios, se soterra la línea férrea muy parecida a lo que hemos visto y la SOFRI adquiere su cara marítima, entendiendo que también aquí se produce la playa recuperada como obra de mitigación desde el crecimiento portuario. Aquí hay algunas imágenes de lo que es esa propuesta de transformación 2050 y finalmente en el sector sur también esta solución que planteo, que les he mencionado, que es una acción parecida en términos de la detección de problemáticas, ¿cierto? La activación de la ballenera, el traslado de algunas actividades náuticas y de pesca más bien investigativas relacionadas con la investigación académica hacia ese sector, aprovechando las pequeñas aguas abrigadas que tiene, el mejoramiento de las conectividades transversales, la aparición de Guayquique en términos de esa conectividad inmediata y no distante, que es lo que ocurre hoy día con el acceso vial, la conectividad entre el Cerro Dragón y el borde costero público, que también parecían esta oportunidad de ir cumpliendo con este discurso de borde público, saneamiento ambiental, compatibilización de flujos. Y aquí está la playa también con esa condición recuperada en términos de equipamiento. La imagen no muestra lo que finalmente los estudiantes desarrollaron, pero se ven algunas imágenes respecto al cruce de la carretera y algunas soluciones para lo que podía pasar en el sector de la ballenera. Así entonces, como ven, el taller focalizó su trabajo en el sector norte y en el sector sur, pero también entendiendo que la ciudad está creciendo hacia el sur y por tanto hay un borde que va acompañando lo que va pasando detrás. Y en la condición norte también se reconoce esta problemática ambiental de riesgo y de continuidad hacia el norte para la consolidación de lo que la ciudad está planteando aquí, que es esta conectividad bioceánica o esta discusión sobre el corredor sudamericano, que el alcalde ya lo podrá comentar si nos acompaña respecto a lo que se está planteando de qué es lo que se va a exportar y qué es lo que se va a importar aquí. Pero bueno, los estudiantes plantearon entonces en el sector norte algunos proyectos que vamos a mostrar, estamos hablando de los planes maestros, pero hay algunos proyectos que fueron interesantes, una especie de hotel y centro de convenciones cerca de la nueva SOFRI costera, una marina deportiva que aparece también en un nodo, la generación de energía mareomotriz en la poza sector sur y la recuperación de la ballenera con algunos equipamientos vinculados a la recreación, a la investigación y a la formación universitaria. Así entonces, en esta cosa teórica nos aparecían las propuestas, ¿no? La propuesta entonces intentó hacer esa compatibilización de flujos, intentó hacer esta remediación ambiental,
planteó la lógica de la resiliencia o la relación con los riesgos, plantea la recuperación pública del borde costero y la sustentabilidad económica, donde cada acción tiene una posibilidad de financiamiento. También el borde costero del sector SOFRI se financia a través de la mitigación de la acción portuaria logística, pero también con estacionamiento subterráneo y otro tipo de acciones. Esto en el contexto local, donde la discusión sobre estacionalidad, Iquique todo el año es una discusión, cómo sacamos a Iquique solamente como atractivo veraniego, qué pasa con el cabotaje de pasajeros, que es otra discusión que permitiría aquí que los pasajeros de los cruceros puedan tener trayectos nacionales y eso también genera otro tipo de turismo. El centro de convenciones en el sector norte, que también es una manera de atacar o superar la estacionalidad que ocurre hoy día en verano, y la consolidación de un borde público de 12 kilómetros de largo, que es lo que nos parecía también interesante plantear respecto a estos ordenamientos. Esta es la sala del taller en la entrega final, está la entrega de todas las maquetas de los proyectos individuales y en el centro de la mesa están las láminas de análisis por las temáticas de cada uno de los 12, 15 grupos que se realizaron. Se hicieron fotografías de dron, se visitó el puerto, la comisión estuvo conformada, como digo, por profesores de esta universidad y también de funcionarios del municipio. También podríamos decir que la delegación nacional del Colegio Arquitecto también estuvo presente, con Diego Rebollo. Y bueno, las fotografías, la maqueta que confeccionamos, esto el día de la entrega final se despegó, pero la vamos a arreglar y la vamos a traer. Aquí están los nombres de los estudiantes que trabajaron, todo el equipo docente, y esperamos poder publicar esta información. Y además, dentro del proceso de análisis, logramos recolectar algunas cartografías interesantes que nos permitieron también hacer los calces históricos de cómo era la línea de costa original. Como ven ustedes, un ejercicio académico como una excusa, ¿cierto?, para entrar en una discusión. Hoy día hay un proceso no solo de incompatibilidad entre lo portuario y lo urbano o la infraestructura que no entiende bien su contexto, sino también problemas de calentamiento global y cambios de diseño que implican resolver problemáticas de borde. Y hoy día en el taller estamos asumiendo el concurso varón, que es otra de las discusiones que está hoy día prendida, ¿cierto?, con este espacio donde había un mall, después se cayó, y este es el ejercicio en el cual nos encontramos trabajando hoy día, habiendo terminado Iquique, antes Mejillones, antes San Antonio, antes Valparaíso y después Antofagasta, que han sido los trabajos que hemos hecho. Bueno, bien, el texto que hemos escrito para este seminario considera esta discusión, ¿cierto?, de cómo romper ese muro. Ya les mencioné este planteamiento respecto a cómo la acción académica se involucra con una discusión real y nos permite instalar discusiones que están detrás, de cómo la monodisciplina y el diseño urbano empiezan a ser antónimos, de cómo el territorio que no es comprendido en sus complejidades no nos permite entender que lo que ocurre en un puerto cuando hay relaciones sistémicas puede resolver problemáticas entendiendo entornos, y donde claramente la legislación, la participación y la mirada de largo plazo nos permite superar y evolucionar esta discusión. Eso es lo que hemos pretendido hacer y es lo que intentamos generar como aporte desde la academia, y pese a la advertencia, ¿cierto?, bueno, agradecer los espacios de discusión que se han generado aquí en este seminario. Muchas gracias. Un poco con el discurso para poder darle las palabras al alcalde que llegó. Bueno, hemos estado con él, yo creo que es un muy buen aporte lo que nos trae. Saludarlos a todos, al subdirector de la carrera, estaba conversando recién ahí, a todos los profesionales que hay, a todos los jóvenes también que están hoy día, a los profesionales de la municipalidad. Yo les quiero contar un poquito cómo suceden estas cosas. A veces son casualidades del destino. Yo fui por inquietud nuestra, fuimos en materia, los arquitectos conocen, vino este año un arquitecto muy famoso a nivel mundial, Libedinsky, ¿ya? Y nosotros, Daniel Libedsky, sí. Y bueno, fuimos con profesionales de la Municipalidad de Arquitectos. Yo debo haber sido el único alcalde que estaba ahí, porque a mí me gusta mucho la arquitectura, ver, realizar y debatir con los arquitectos, los ingenieros, lo que vamos a realizar en la ciudad. Y fuimos y además teníamos otro sueño, tratar de conversar con Libedinsky, invitarlo a la ciudad de Iquique. Así que bueno, les puedo decir y anticipar que estamos trabajando en eso, y también queremos esa invitación, si resulta que está muy avanzada, compartirla en un espacio como este con todos los estudiantes de la ciudad de Iquique y con profesionales también. Un arquitecto renombrado, ustedes como arquitectos deben saber, el hombre que diseñó el memorial de las Torres Gemelas, el Museo del Holocausto en Berlín. Bueno, tiene una serie de trabajos. En Sudamérica tiene solamente uno, que es unas torres privadas en Sao Paulo,
y su trabajo es más en el ámbito privado en este minuto, a nivel de Dubái y ese tipo de cosas. Pero hemos llegado, conversamos con él y es muy posible que lo tengamos en Iquique en un ambiente como este. Así que para poder compartir, así como está nuestro amigo Teixido. Y a él, justo en esta reunión, él también estaba presente, paró a la hora del almuerzo, salimos a tomarnos un café y justo nos encontramos, nos habíamos encontrado antes, yo no conocía, pero habíamos compartido así a la pasada en Ciudades Puerto, en Viña del Mar, ya que los municipios Ciudades Puerto se encuentran ahí y el hombre estaba como buen portuario, estaba en esas reuniones municipales de Ciudad Puerto. Bueno, nos encontramos y ahí nos presentaron, y él me cuenta en una servilleta muy rápida en un café que nos estábamos tomando: oye, alcalde, yo he hecho esto, vengo a hacer esto. Estuvimos sí en Valparaíso, en Viña del Mar, pero era la reunión en el Hotel O'Higgins que estuvimos. ¿Y es posible hacerlo en Iquique? Yo digo, de inmediato que sí. ¿Y qué necesita? No, necesito solamente un albergue para los jóvenes que van a ir. Obviamente, usted nos conoce que la municipalidad está todo el día en el ámbito transmitiendo de puertos y del puerto de Iquique. Así que, bueno, dijimos sí, así se concretó. Y después yo fui prácticamente golpeado a través de los medios de comunicación porque salió una noticia que no era real, porque esto era en términos académicos, ¿verdad? Era de esa manera, y que salió en el diario, que el diario a veces también la información no es tan certera ni correcta, que la municipalidad había contratado a la Universidad de Chile para desarrollar el borde costero de Iquique. Y hay una estudiante en la calle me pescó, claro, con ese titular y lo que decía ahí, ella ahí está, y levanta la mano. Qué bueno que está acá. Y bueno, y a mí me preguntan, y yo le digo, bueno, el contrato de la Municipalidad de Iquique estuvo acá al frente, fue prestarle el albergue. Solamente ese fue el contrato que tuvimos. Y bueno, yo lo comenté cuando me en plaza iba pasando una playa, es deportista, estaba en la playa y me dice: ¿por qué contrató? ¿Por qué trae a la gente que no conoce ni la playa? Y bueno, y yo le respondo: no crea todo lo que sale en el diario. No crea todo lo que sale en el diario, porque no es de esa manera. Bueno, sé que esto finalmente llegaron y la universidad tuvo contacto con la universidad y los jóvenes, 30 jóvenes, ¿cuántos fueron los que llegaron? 30 nosotros. 30 jóvenes. Cuando llegó, él me hablaba de 15, pero después cuando llegó a mi oficina con los 30 jóvenes me dijo: alcalde, parece que a todos les gustaba Iquique, sí, que yo creía que en el 15 llegaron 30, bueno, habían piezas ahí en el albergue y camas que le prestamos, así que, bueno, y después qué bueno que tuvieron la sincronía con la universidad y pudieron estar juntos los jóvenes y trabajar en conjunto. Así que, bueno, son las cosas y anécdotas que tiene la vida, pero esto también para recalcar acá y lo que conversamos con el subdirector, que tenemos la oportunidad, y la tiene la universidad, tenemos una oportunidad, y yo los invito nuevamente a un proyecto que estamos hoy en día, que nuestra oficina solamente ha hecho el levantamiento. Yo lo he conversado con el subsecretario del MIMBU, lo conversé con el intendente, lo he conversado con distintas autoridades, y es el minuto de que nosotros podamos levantar un proyecto de lo que es la renovación de la calle Vivar y cómo tomar los ejes Tarapacá y Thompson. Tenemos una problemática muy grande, todos los iquiqueños la conocemos en este minuto, que es como esas ferias van quedando, son bodegas, ya no son ferias, son bodegas del comercio ambulante, porque la gente tiene miedo de llegar a esas ferias. Bueno, si nosotros logramos, que yo es el trabajo que tengo, articular con el gobierno, el ministro estuvo acá en la Cámara Chilena de la Construcción, que hizo su simposio anual en la ciudad de Iquique, invitaron al ministro de Vivienda y él dio 6 ejes temáticos. Uno era proyectos emblemáticos, y yo le dije: ministro, intendente, aquí en Iquique tenemos un proyecto emblemático que es recuperar nuestro centro, nuestra calle Vivar, Thompson, incluirla en esta calle Vivar, hacerla semi-peatonal. Hablé con el intendente nuevamente y le dije, tenía un proyecto el serio, y le dije: yo no quiero más de lo mismo, no quiero que me recuperen las veredas del centro.
Eso lo puedo hacer ahora con la nueva ley, nosotros vamos a ir a tapar los hoyos para que la gente no se caiga, ya, eso lo hacemos, le pegamos una pinta, lo dejamos presentable y que la gente no se caiga en estos hoyos que hay, porque logramos sacar el comercio ambulante, para sacar el comercio ambulante salieron todos los hoyos que tenía la calle, entonces antes estaban tapados con los paños con mercadería, ahora se ven los hoyos que hay en la calle, es una realidad para el que pase por Vivar. Pero le dije, no quiero un proyecto MIMBU nuevamente para recuperar veredas. Entonces aquí también invito a la academia, invito a la UNAP de hacer un anteproyecto y llevarle un anteproyecto bien trabajado. Tenemos tiempo porque esto lo estamos conversando para el próximo año. Por lo menos llevarle un anteproyecto y diseño, idea, donde podamos bajar todos los cables, bajar los cables de calle Thompson y Tarapacá y hacerla amigable y recuperar un espacio. O sea, y esa es la apuesta y aquí también quiero que... No lo he conversado ustedes con la academia, con una de las universidades, lo estoy a nivel convenciendo, ya el intendente está más o menos convencido, todos convencidos de que empujemos este carro porque yo creo que es un proyecto emblemático para la ciudad de Iquique si logramos transformar nuestro centro. Así que ahí tenemos una bonita propuesta, la municipalidad está abierta, así como con el arquitecto me lo propuso tomándonos un café y me lo mostró y lo rayamos ahí la servilleta y todo y ahí en la servilleta dijo, creo que estaba recuartada, firma aquí alcalde, firmamos en un papel, sí, y aceptamos y estuvo el acuerdo. Ellos están acá y se traduce en este proyecto que viene desde la academia, pero que hoy en la tarde cuando él fue a mi oficina y esas 3.000 palabras en un minuto, también invitamos al director del puerto, que es iquiqueño, ya, a Giorgio, le dije, está acá el arquitecto en un proyecto, tú como director del puerto que están asumiendo, es bueno que... ¿Por qué? Porque finalmente nos amplía la visión. Nosotros teníamos una visión, nuestro puerto no, pero nos amplió la visión. Nos amplió que si podemos generar nuevas soluciones que pueden ser escaladas, o sea, y eso también, todo está abierto. Y se suma esto un poquito, y para terminar, a un tema que estamos en una coyuntura. Tenemos justo, y todos ustedes pueden participar, todavía quedan instancias participativas, estamos decidiendo el futuro de nuestra ciudad a través de nuestro plano regular. Tenemos instancias. Y lo otro que estamos justo en un tema, estamos en una competencia, y por eso que yo lo hablo y se lo repetí, porque él también viene de Santiago y le cuesta esta dinámica de los corredores bioceánicos, por eso lo mencionó, pero ya también se está... entendiendo la temática, nosotros estamos en una competencia y los que pueden revisar Mundo Marítimo, que solamente el internet, y ver cómo el Perú va avanzando y nosotros no avanzamos, y la competencia de Chile, porque ya no es Iquique, de Chile con Perú, por quién tiene en el Pacífico, quién se hace cargo de un puerto a gran escala. No hablemos del sur, San Antonio, Valparaíso, es otro tema, es el eje Santiago-Buenos Aires, pero nosotros geográficamente estamos ubicados en el eje Iquique, Bolivia, Mato Grosso del Sur, Paraguay, norte argentino. La ubicación geográfica para lo que viene, que es el mundo del Asia-Pacífico, donde un contenedor por los puertos del Atlántico vale $1.800 prácticamente hasta China, y desde Iquique vale $800, $900. Prácticamente hay unos $1.000 de diferencia por contenedor. Si nosotros tomamos que no vamos a sacar las cargas que están de Brasil, que son los estados dos más productores de Brasil, Mato Grosso y Mato Grosso del Sur son los más productores de Brasil, eso significa los más productores del mundo, ¿ya? Están a la misma distancia del Atlántico que del Pacífico, pero por acá se demoran 15 días menos y casi $1.000 menos por contenedor. Entonces, esa competencia que Perú sí la visualizó y nuestro país no la ha visualizado porque las decisiones se toman en Santiago y les cuesta entender esto, es la coyuntura que tenemos hoy en día. Si ustedes revisan, el presidente de Perú va a Hilo. El presidente no ha ido una vez a Hilo, ha ido más de 3 veces a Hilo a ofrecerle a los chinos, a todo el mundo que hagan el puerto a gran escala. Y ahora ya no basta con eso, su discurso es vamos a ganarle y vamos a sacar toda la carga de Chile, del norte de Chile, al Perú. Pero cuando hablamos de la carga del norte de Chile, y eso es lo que nuestro país no entiende, a nuestras autoridades centrales creen que la carga del país la ven desde ahí, porque yo estaba en La Moneda conversando con muchas personas. La carga de nuestro país, dicen, ¿ustedes qué embarcan? Piedras. ¿Para qué quieren más puertos si lo único que suben son piedras? Y subimos contenedores vacíos.
porque eso es lo que es, 1000 contenedores vacíos de haber subido el otro día. Un barco de la Maersk llegó vacío y se fue con una torre de contenedores vacíos. Pero no visualizan las cargas del Brasil, del Paraguay, de Bolivia, norte argentino. Y eso sí lo visualiza el Perú. Y esa es la competencia, y por eso que cuando me plantea de ver un tema con el puerto, le dijimos que sí al tiro, porque nos abre otro horizonte de lo que nosotros tenemos que generar desde Iquique. Y aquí es muy importante que la academia, que nuestras universidades locales que están aquí, levanten también las propuestas a nivel económico de lo que significa para el país y lo que podemos, qué significa el comercio en el Asia-Pacífico, que es el comercio de hoy y el futuro. Ustedes han escuchado, para terminar, el tema, la franja y la ruta de la seda. A mí me tocó estar en China por el tema de la franja y la ruta. China tiene toda una expansión comercial con trenes hacia Europa. Es gigante la conexión de Europa a través de vías ferrocarriles con China. Ellos crean la nueva ruta, la franja y la ruta le llaman, porque es la ruta donde al ferrocarril, distintas rutas, y la franja, el espacio que ocupa, que hay que conectarla con Sudamérica. Y la vamos a conectar a través de Europa, y también es la posibilidad de conectar la nueva franja y la ruta a través del Pacífico. Y ahí es donde está esta oportunidad de ofrecer lo que todo lo otro que le hablé de los corredores bioceánicos significan esto, en que tenemos que tener, y un puerto no va a ser suficiente, van a faltar varios puertos, pero la intención nuestra como ciudad, como alcalde, es que nosotros no seamos el puerto de la cola, sino seamos el primer puerto y el más eficiente y el más grande para poder recibir esta gran avalancha de carga que sí o sí va a terminar en puertos del Pacífico, va a terminar por el costo logístico, va a terminar en puertos del Pacífico. Y por eso agradezco aquí todo el trabajo de los amigos de la Universidad de Chile, en conjunto a la Universidad Arturo Prat, que también participaron, y las puertas abiertas para seguir, así como este proyecto, muchos proyectos que hay en la ciudad, y les puedo contar que hay muchos proyectos para la carrera de arquitectura e ingeniería en la región. Acaban de aprobarle a las comunas del interior 1.000 millones para fondos FRIL, 1.000 millones por año a Colchane, 1.000 millones a Pica, 1.000 y algo a Pica, a 1.000 y algo a Pozo, y todo eso tiene que ser diseños de 80 millones. ¿Ya? Y los municipios no están preparados para poder sacar adelante 1.000 millones así de rápido como los piden el gobierno. A nosotros, con más de 10 arquitectos, nos cuesta. Sí, dice que son 5, no son 5, son más. ¿Ah? Bueno, y tenemos varios muchachos de la universidad que los recibimos con gusto allá, que hacen la práctica en la municipalidad. Son muchos los que llegan allá y todo está abierto a hacer la práctica. También ahí la academia tiene un gran mundo de conversar con los municipios rurales que no deben tener más de un arquitecto, de poder hacer los anteproyectos por lo menos para poder generar. Así que la academia está invitada, por lo menos acá en Iquique, a trabajar con la municipalidad, ser parte de la idea. Acá le acabo de dar una que estamos muy apurados de poderle entregar al presidente para que él tome la decisión. Todavía tiene 3 años y medio de gobierno, este gobierno que está ahora, para poder sacar y recuperar todo nuestro centro de la ciudad, nuestro centro comercial. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por esta oportunidad, la universidad.